¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien, muy bien. Dime una cosa, ¿cuál es tu nombre en Emi- sí? Emiliano Antunes, Puerto. Aquí no se usa el segundo apellido, pero bueno, es Emiliano Antunes, oficialmente. ¿Y de dónde sos? ¿Eres de Cuba o naciste aquí en Estados Unidos? Bueno, mis padres son cubanos, pero yo nací aquí en la pequeña Habana, hace unos años ya. ¿Cómo es que comenzaste en esta carrera actual? Porque yo a saber, tú eres médico, tú eres odontólogo, Sí, ¿cierto? yo me gradué en el año 85 de la Universidad Central del Este de Odontología y pasé los National Boards aquí en los Estados Unidos en el año 86, por la segunda parte en aquel entonces, ya había pasado la primera. Pero no era una carrera que yo me daba satisfacción y por esa razón siempre busqué otra cosa que hacer. En aquel entonces abrí un dealer de automóvil, me fue muy bien, de ahí progresé y empecé a financiar automóviles y cerré el dealer y abrí una financiera y simplemente me dediqué a financiar autos. Me fue muy bien, lo vendí. Eso fue en el año 96. Después de eso entré en el negocio de bienes y raíces, de compra y venta y desarrollo también, hasta el año 2009, 2008, que ya la cosa se puso muy mala en aquel entonces para ese negocio. Y yo había empezado este negocio en el 2004, a hacer el trabajo de campaña, lo estaba haciendo como un... Ese fue cuando explotó la burbuja inmobiliaria. Exacto. Pero ya yo en el 2004 había empezado a hacer esto de las campañas, como le dicen hoy en día, un side hustle. Entonces empecé a hacer las campañas como algo de más, porque sabía de la política y sabía de campaña y eso, y me vino un candidato en aquel entonces a la alcaldía del condado y me contrató, me ofreció un dinero por hacerle trabajo para outreach para la comunidad hispana. ¿Se puede saber quién era ese candidato? Era J. Love, entonces yo le hice ese trabajo y él quedó muy satisfecho. Es más, había otra gente en la campaña, al final me dijo, el que más quedé satisfecho era tú. Yo no estaba, el que más quedé satisfecho, él me dijo en aquel entonces el que más satisfecho quedé fue usted. Y eso es con personas que estaban en el negocio mucho tiempo, así que los otros que lo rodeaban. Es decir, me estás diciendo que superaste a aquellos que eran viejos en el negocio. Que estaban en el tiempo en el negocio, y dije, bueno, quizás es algo que debo de mirar para hacer, y lo hice, pero honestamente no le di mucho calor en aquel entonces porque tenía el negocio de bienes y raíces, me iba bien todavía, los desarrollos, desarrollo de vecindario, de proyectos, ¿no? Y me iba muy bien hasta el 2009, que es cuando vino el descalabro de los bienes y raíces en este país, de la economía, eventualmente la economía entera. Y le puse más calor a este negocio, porque es lo que es un negocio. Entonces, y yo le explico a mis clientes que yo no vine a este negocio a través de la política, es decir, siguiendo un político. Perdona que lo diga de esa forma, pero es que lo veo mucho oliéndole las nalgas a los políticos. Yo no vine por eso. Es decir, yo no llegué aquí por eso. Y hay muchas personas que hacen lo que yo hago que así llegaron. Yo no llegué por eso. Yo simplemente miré el negocio del punto de vista de que no había personas rindiendo el servicio y no había contabilidad del negocio. Es decir, mira, la persona y te pedía 20,000 pesos. 20,000 pesos no, porque yo tengo 1,000 votos, o 2,000, pero ¿y a costilla de qué? ¿Cuál es el trabajo? Pienso, gracias que lleguemos a ese punto. ¿Tenés alguna experiencia con respecto a ese tipo de trabajo que te han salido personas y que ya se ha rechazado o lo has tomado porque has visto potencial? En el sentido de las boletas, de todo lo que sea en cuanto a la votación actual, porque vos sos consejero, en sí vos sos consejero
¿Sos consejero o eres una persona que... Yo cambié el modelo del negocio un poco de cómo existía cuando yo llegué, porque entonces soy consejero. Y yo a veces le digo a las personas, a mis clientes, varios, que la consultoría, yo no le pongo tanto valor. Es decir, eres consultor. Sí, exacto. ¿Cuál es la diferencia entre un consultor y un cabildero? Un consultor es a nivel de campaña política o campaña electoral cuando la persona se va a elegir al cargo. El cabildero viene después, cuando la persona está electa ya y viene porque tiene un cliente que quiere algún desarrollo, quiere algún contrato, quiere algo, entonces él le vende por qué su cliente puede o debe de darle, por qué el político debe votar a favor del contrato de su cliente o del desarrollo de su cliente. Entonces eso es el cabildero, y yo honestamente no cabildeé en un tema una vez en un pequeño pueblo, no me interesó más. A mí no me nace el cabildeo. Hablando de esto, ahora que lo has aclarado, ¿has trabajado en otra parte que no sea la Florida o en otra parte que no sea Miami dentro de los Estados Unidos? No, yo bueno, sí, pero mayormente he trabajado aquí en el condado de Miami-Dade. La mayoría de mis clientes son locales. Yo en la campaña del 2008 y del 2012 del candidato presidencial republicano Ron Paul, le hice trabajo a nivel nacional, asesorándolo en cómo llegar a los hispanos en diferentes áreas de los Estados Unidos, sea en Nueva York, sea en Miami, o sea en California y Texas, y también Nevada y Colorado. Ha estado en ese estado. Le di asesoría de cómo comunicarse con porque las personas miran hispanos y ven nada más hispanos. Y la realidad, o los anglosajones que no han lidiado mucho con los hispanos, entonces no saben que hay diferentes culturas, hay diferentes el lenguaje, hay diferentes acentos. Entonces, mira, eso es cierto, porque muchas veces cuando hablas con los americanos, ellos te dicen que eres mexicano. Ellos no hacen diferencia, solo te dicen mexicano, no saben. Exacto. La comunidad cubana, la comunidad nicaragüense, venezolana, dominicano, brasileño, colombiano. Y entonces ellos todos los engloban como mexicanos. Exacto. Y a ese eso le trae. Y para eso estamos vos, para aclarar esto. En el 2008 y el 2012 le hice ese trabajo. Le di asesoría en eso a la campaña de Ron Paul. ¿Y a quién más? Fuera de aquí, eso fue básicamente, especialmente en Nevada ese año, que había una elección muy importante en la primaria republicana. Me acuerdo que yo tenía, el CNN dio una encuesta que estaba muy diferente a la encuesta que yo le había dado al candidato. Y ellos me llamaron y me dijeron, bueno, pero CNN dice que entonces no existía fake news, pero bueno, era fake news. Otra cosa, ¿cuántos candidatos presidenciales has asumido? No, nada más, en el caso ese de Ron Paul, nada más. En la periferia he trabajado para Rick Scott, aquí localmente, pero ahí fue un poquito más de organizar las personas que tocan la puerta a nivel de condado de Dayton, Broward. El estado de la Florida con Rick Scott. Ajá. Y bueno, en Dayton, Broward, en esa área, para Rick Scott. Lo mismo hice también en la periferia, pero ahí no tenía tanta conexión como tenía con Ron Paul, es decir, un contacto tan directo con el candidato. Lo hice en la campaña de Marco Rubio presidencial de 2016. ¿Con Marco Rubio también? Sí, pero nada más periféricamente, y encargándome de que las personas de Miami-Dade salieran a votar, que es donde más fuerte estaba Marco Rubio. Creo que fue uno de los únicos condados que ¿Cuál han sido tus últimos trabajos en esto de las campañas? Bueno, yo mayormente me dedico a las campañas locales. Es donde más yo eficiencia he tenido. Aparte de eso, como yo no soy una persona, como yo vine a esto siendo negociante, no vine
pues, a través de las redes políticas, ¿no? Esa es otra cosa. No cuajo o encajo con ninguno de los dos partidos. Es decir, si viene uno o el otro, yo no tengo, esto es un negocio. Pero no discrimina, no tiene discriminación. No. Yo tengo mis criterios personales, pero no se transfieren a la política. Eso es lo que te iba a decir una cosa. ¿Tú eres político? No. Esto es un negocio. Más que todo, eres un emprendedor. Personalmente has sido un emprendedor en este ramo. Porque no solamente es dar consejos, que es lo que yo estaba diciendo, no solamente dar consejos, sino porque yo le puedo dar un candidato el mejor consejo del mundo, o puede venir un consejero y decir, no, yo sé todo, yo soy un gurú, yo me la sé toda. Pero si tú no puedes implementar un plan de ataque, un plan de hacer las llamadas telefónicas, poner personas a tocar puertas, de mandar por correo los volantes, de mandar texto, y tú no manejas eso internamente, porque yo sí manejo todo eso internamente, yo no subcontrato nada, es decir, los otros dicen, no, fulanito hace esto y menganito, entonces ¿qué pasa? Se le encarece todo al cliente, no al político, a la campaña, y yo busco la forma de ahorrarle dinero, todo es interno, y ellos ven los precios que cobran nosotros y los precios que cobran. Eres una persona consciente. Sí, bueno, no negociante. Sí, pero consciente en cuanto al gasto que va a incurrir tu cliente. Pero todos los negocios, en realidad, la mayoría de los negocios, con muy rara excepción, están al tanto, excepto en este negocio, están al tanto de cuánto el cliente puede pagar. Porque si yo te voy a vender una papita y te lo quiero vender a 2 pesos, pero el de frente te lo vende a peso porque te lo puede vender a peso. Es decir, y eso es lo que para mi criterio faltaba en este negocio. Es decir, en este negocio todo es a base, y todavía la gran mayoría lo es el amiguismo, esto es fulanito, porque yo levanto todo el dinero, los cabilderos, que son los que dan dinero, la mayoría, y los intereses creados que dan para las campañas. A veces yo veo campañas y he ganado con menos dinero o de lo que se necesita, que mayormente se gasta en una campaña. Vamos a decir, localmente aquí, le voy a dar un ejemplo. En la última elección, Anthony Rodríguez, que era representante estatal y es cliente mío desde que empezó, desde su inicio, tenía una campaña para comisionado del condado, porque fue de representante a comisionado. Normalmente, en una campaña de esa se gasta más de $1 millón. Y fácilmente más de $1 millón. Y yo le dije, mira, aunque no tengas mucha oposición, en el caso de él, habían 3 personas que se habían puesto para no oposición, porque no había titulares, es decir, él también era nuevo alcalde. Y se postularon 3 personas más, es decir, 4 personas. Y yo lo llevé de acuerdo con la competencia que él tenía, con la competencia que él tenía y las personas que como yo veía eso, que no tenían tantos recursos, esto y lo otro, se acabó haciendo la campaña por entre $300 y $400,000. Es decir, tuvo todos los volantes, las personas tocaron puertas, se hizo en llamada telefónica, se le mandaron volantes. Es decir, que se ahorró alrededor de $700,000 a $600,000. Exacto. Entre esa suma, ¿no? Porque normalmente las personas vienen entonces y cobran más, y yo hago el trabajo, no es que yo sea la Madre Teresa de Calcuta ni nada de eso, pero hago el trabajo por lo que yo estimo, tú sabes, de mi tiempo y del trabajo que se está haciendo, y de ahí yo saco más o menos un precio de lo que se debe de cobrar. Ahí es importante darse a conocer con una persona que tiene esa experiencia, esa experticia, como la que vos tenés. Sí. Que no mucha gente va a tener acá. ¿Y tienes mucha competencia en este ámbito? Hay algunos, no hay mucha competencia, pero tú sabes, hay personas que están bien conectados con los partidos y eso. Entonces esas personas sí van a las campañas esas, se gastan el millón y pico, esto y lo otro. Y yo sigo, yo no miro el bolsillo ajeno, tú sabes, yo estoy satisfecho con lo que yo hago y lo que me gano.
y satisfecho con el trabajo y lo que más me importa a mí es que los clientes míos ganen o pierden, porque no todo el mundo las gana todas, ¿no? Ni voy a darme de eso, pero ganar o perder, el cliente siempre queda satisfecho que se hizo todo lo que se pudo hacer con los recursos que tenía la campaña. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que me han dicho, ¿qué consejo le darías porque a la candidata comisionada Sofía Lacayo? Porque a ella se le critica, que sabes cómo está en la política local, Claro. que se le ha criticado que gastó más de un millón de dólares, pues ciento y pico de mil de dólares, ¿no? Claro. Entonces, pero ahora yo te escucho que es más o menos por ese rango es lo que se gasta. Es lo que se gasta, pero también es cómo se gasta. Es decir, yo no lo seguía cerca porque no tenía candidato en esa contienda, ¿no? Ni ella ni el contrincario de ella. Pero sí lo miré por arribita, porque cuando uno ve tanto dinero, uno le gusta mirar qué es lo que están haciendo, que la persona alrededor de ella. Y hay veces, antiguamente, ¿no? Cuando había un rey o un aspirante a rey, un príncipe, todos tenían una corte. Y la corte que lo rodeaba, mayormente le decía, oye, tú eres el más bonito, tú eres el más inteligente, tú eres esto. Y yo siempre le digo a mis clientes, especialmente a los jóvenes, les digo que tengan mucho cuidado cuando lleguen a la posición, cuando ganan. Porque, y me han llamado y me han dicho, tú tienes razón. Porque yo le he dicho, cuando tú llegues a tu despacho, esa primera semana tu corbata va a ser la más linda. Tu pelo va a ser estupendo. Vas a ser la persona más inteligente en el cuarto. Vas a oler como rosas. Yo le doy, digo, pero ten mucho cuidado, porque el día que tú no estés en la posición, ninguna de la gente esa ni van a reconocer que tú existes. Todos están ahí simple y llanamente porque en este momento tú estás en una posición de poder donde usted puede darle algo a cambio y por eso te dicen todas esas cosas y por eso. Entonces, para mí, volviendo a la señora Lacayo, se rodeó de ese tipo de asesoría. Muy mala asesoría, porque hay que decirle la verdad al cliente y darle los chances que tiene. Aparte de eso, vi, y no sé, yo no soy investigador, ni me interesa hacerlo, eso no es mi trabajo. No, mira, yo inclusive tuve un encuentro con ella al principio cuando ella primeramente se postuló para Sweetwater. Yo había visto los pasquines que ella puso en Sweetwater, no sé si tú los llegaste a ver. Y me reuní con ella y vi algo que no era congruente. Y no voy a entrar en detalle, pero ya eso se sabe. No había congruencia en apariencia entre lo que se veía en el letrero y la persona. Bueno. No voy a juzgar, pero sí, y eso se ve mucho, porque yo he visto, ella no es la única, yo he visto políticos que tienen 80 años con una foto cuando tenían 50. Pero cuando uno empieza así ya, entonces cuando uno empieza ya, a mí me choca un poco de cómo piensa esa persona de los votantes. Es decir, porque uno tiene que tratar de ser, no siempre lo van a hacer y los políticos tienen fama y no buena de no comunicarse en una forma muy, ¿cómo te diría? Diciendo mucho la verdad. Eso es la fama. No es siempre la verdad, pero la persona, esa es el pensamiento, ¿no? de muchas personas, pero sin embargo hay que votar por algo, ¿no? Y en el caso de la señora Cayo, yo vi muchos gastos y no suficiente gasto en comunicación con el votante. El votante, que es por correo, por lo menos aunque los votantes no quieren gastar mucho tiempo leyendo, tampoco le creen que le escriben. Las redes sociales, los emails, pero la televisión,
por lo menos comunicar un mensaje para darle una idea al votante, aunque a lo mejor no entres en mucho detalle, porque en un anuncio de 30 segundos, en un pasquín, no se puede, pero por lo menos para que des una idea de quién tú eres y algunas cosas que quieres hacer. Okay. Entonces, basado en eso, ya el votante tiene alguna información de si quiere votar por ti o no. Bueno, en este caso, ahora, Joe Carollo. ¿Qué pasó con Joe Carollo? Joe Carollo tiene un historial muy nebuloso y malo por muchos años. Sin embargo, hay personas, yo no comulgo con ellas, que dicen que él es muy limpio, que esto y lo otro. Yo no pienso que ese es el caso. Y ahora salió todo a luz en el juicio que él tuvo. Salió a luz que eso le pidió a una persona que mintiera sobre un empleado de él, diciendo que el empleado la había acosado sexualmente, cuando en realidad no era el caso, y ella dos veces ya en procesos judiciales, incluyendo el juicio de él, dijo que él la llevó a su casa y ahí junto a su tía, que es la esposa de Carollo, la forzaron. Una niña de 20 años, una mujer de 20 años, pero una mujer joven de 20 años y su primer trabajo, para que firmara una carta diciendo que este señor la había acosado sexualmente, y era mentira. Y ella lo testificó eso. Es decir, ya este señor, y entre esas otras cosas, y todo ese juicio circulaba alrededor de que unos negociantes habían recaudado fondos y dado contribuciones, al contrario de Joe Carollo. Y por esa razón, y ahí se comprobó en el juicio, y le metieron un fallo de $63 millones en contra, se comprobó en el juicio que él había hecho eso, que él había cogido la ciudad, usado la ciudad, los empleados de la ciudad, los abogados de la ciudad, para buscar forma de fastidiarle, para decirlo, o de joderle el negocio a estos señores. Y eso, especialmente los cubanos, los nicaragüenses, los venezolanos, le debe chocar mucho, porque nosotros todos salimos de nuestros países por esa misma razón, porque un gobierno cogió el poder, y no era solamente en el ámbito político, sino en el ámbito económico, de los negocios, esto y lo otro. Si tú no estabas de acuerdo con el gobierno en el poder, el gobierno te embargaba el negocio. A veces, si estabas de acuerdo no importaba, te embargaban el negocio de todas formas. Y esto era una forma, aquí en los Estados Unidos, el señor Carollo se la buscó para embargar, y no fue la primera vez que lo hace, y no es la primera vez que lo hace. Y yo lo sé. Ya. Es que embargó un negocio, es decir, y para mí eso es muy feo, personalmente. Yo no doy muchas opiniones políticas de personas, esto y lo otro, pero en eso sí, en esa sí, lo voy a decir porque para mí es un principio fundamental de este país, y por cual nosotros todos, o nuestros padres, o nosotros mismos vinimos a este país, es por la libertad, no solamente de expresión, sino de hacer negocio. Y si tú simplemente por apoyar el partido de oposición o el candidato de oposición al que ganó, te pueden hacer lo que le hizo el señor Carollo a esta persona, que le costó millones de dólares, estamos muy mal en este país. Pero ahora yo entiendo que él tenía un seguro un seguro que está en la alcaldía para este fallo de los $63 millones. Supuestamente ahora también estaba pidiendo el seguro que lo pagara. Bueno, no, el fallo es contra él personalmente, pero los abogados de los señores que trajeron el caso ahora dicen que como la ciudad fue cómplice, y lo fue, porque los trabajadores de los inspectores de Code Enforcement que fueron al sitio que estaban haciendo lo que le pedía Carollo en contra de estos señores, fueron parte de la abogada de la ciudad. Claramente tuvo mucho que ver con esto, y participó, como todavía tiene licencia de abogado. A mí me llama la atención. A lo mejor pronto no la tendrá,
porque se comportaron de una forma, no solamente Caroyo, sino otras personas en la ciudad, le cayeron arriba a montón y pilita a estas personas que simplemente tenían un negocio, un bar, una discoteca, llámelo lo que quiere, y tenían otro, y tenían otras propiedades, y a todas esas propiedades, no solamente a Ball and Chain, podemos hablar de nombre con nombre, pero a otros que tenían, la ciudad le fue arriba. Y para entender el concepto, la defensa del señor Caroyo es que existían violaciones en las propiedades. Él dice, ¿no? Y en ese caso, tiene razón, pero no es por cual le fue arriba a la corte, es porque él le fue arriba a esas personas, porque si entran a la casa de cualquiera o al negocio de cualquiera, van a encontrar violaciones. En cualquier casa, cualquier negocio, si vienen 10 inspectores, eso, te van a hacer eso. Pero a ellos le fueron arriba simple y llanamente y se empecinaron en ello por la razón de que habían apoyado el contrincante de Caroyo. Que se está dando en contra de Donald Trump. ¿Cuál es tu opinión acerca de todas estas circunstancias, de todas estas acusaciones? ¿Por qué se dan? Yo nunca he visto esto, en todos los años que llevo, yo nací aquí y llevo 60 años ya, así que nunca he visto cosa igual. De nuevo, también Trump es un candidato diferente a lo que se ha acostumbrado aquí en los Estados Unidos por mucho tiempo. Pero con todo eso nunca había visto este nivel de ataque contra una persona. De cierto modo, a él le conviene eso porque mientras más lo atacan, más suben sus números en las encuestas. Y los demócratas piensan que de entre los precandidatos que hay republicanos, que el que le da mejor oportunidad de ganar en noviembre del 2024 es Donald Trump. Tienen que tener cuidado con eso. Yo como le digo, yo no estoy de todo modo ni un lado o el otro, pero tienen que tener cuidado con eso porque a veces en inglés se dice be careful what you wish for. Y en ese caso ellos tienen que tener mucho cuidado porque cuidado con lo que desean. Con lo que desean porque Biden va a ser un candidato muy débil. Más probable, por lo menos por lo que se ve hoy. En la política todo cambia, pero lo que se ve hoy en día va a ser un candidato débil, tanto en la economía como en algunas cosas fuera de los Estados Unidos. Para entender algo acá, todas estas acusaciones tienen el objetivo de evitar que Donald Trump corra como candidato. ¿O cuál es el objetivo? No, bueno, tienen... al principio empezaron con el objetivo de subirle los números, yo creo, a Donald Trump. Ellos, inclusive los demócratas, a los precandidatos republicanos en 2022 encontraron forma de contribuir, no directamente a la campaña, pero hacer anuncios y eso a favor de los candidatos de Trump. Porque ellos tenían la idea de que era más fácil ganarle a los candidatos de Trump, y en todo menos uno de esos casos les fue como ellos querían, porque se esperaba que los republicanos tuvieran mucho más, hubieran ganado mucho más contienda que las que ganaron en el 2022. Entonces ellos, yo creo que miraron eso en ese momento y dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo con Trump, y de la forma de hacerlo es acusarlo, llevarlo, porque ellos, cada vez que lo hacen, todo el mundo hace números. Y cada vez que ellos miran los números, Trump como precandidato republicano sube en las encuestas. Cada vez que lo acusan de algo, cada vez que lo llevan a la corte, cada vez que le pasa algo. Entonces, ellos, no sé si ha cambiado, porque las cosas cambian mientras que va moviéndose la campaña, pero en ese momento lo que ellos pensaban hacer es que seguir con ese circo para hacer que Trump fuera el candidato republicano. Por ejemplo, esta acusación de sedición, ¿sabes lo que pasó el 6 de enero? ¿Eso puede evitar que él siga como candidato? Es posible que han cambiado de la forma de pensar y ahora no quieran que Trump sea el candidato y a lo mejor no sé lo que estarán pensando, si de Santi o algo de eso.
pero ahora quieren que no sea Trump, posiblemente, y lo de sedición sí puede, si es encontrado culpable, puede afectarlo, que no pueda ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Eso sí, ese es uno de los cargos que sí puede prevenir su candidatura. Ahora, todos esos casos duran, yo diría, años a veces, así que la elección va a ir y venir, pero quizás de esa forma le ponen más duda a que él pueda cumplir un término, su próximo término como presidente. Todo eso cabe en duda. Yo nunca he visto cosas iguales en este país, honestamente. Todo el tiempo que... Bueno, ¿qué consejo daría a alguna persona que esté buscando alguien que le guíe con esto de un candidato que esté buscando una persona que le haga la campaña electoral? ¿Qué consejo le darías a esa persona? Yo diría que esa persona, que se reúna con varias personas, que la persona le dé un listado de los clientes que ha tenido, para uno poder llamar a esos clientes a ver cuál es tanto que han ganado como han perdido. Cómo fue el trato con esa persona y todas esas cosas. Y que le dé un presupuesto claro de qué va a hacer y qué va a costar. Y no va a ser 100% como se lo dan, porque cuando se tira, en la guerra le dicen que cuando se tira el primer disparo, todos los planes cambian, ¿no? Entonces, pero por lo menos tienes un guía y por eso se pueden llevar. Y si se va mucho de un lado o del otro, tú puedes decir, oye, usted me había dicho esto, ¿no? Entonces, ahí esa persona te tiene que explicar por qué ha cambiado. O no puede explicarlo, usted tiene que buscar a otra persona para llevar la campaña, pero tienes que llevar a tanto y estar seguro, preguntarle a esa persona que cómo puede verificar, y todo en esta era de la tecnología que existimos, todo lo que se está haciendo, es decir, cuántos ejemplares se mandaron por correo, cuántas llamadas se hicieron, todo eso, existe la tecnología hoy en día para grabar todo, para llevar a eso contable todo eso, y con quién hablaron y todas esas cosas, y qué comunicación hubo y qué respuesta hubo. Todas esas cosas es contable hoy en día, cuántas llamadas se hicieron, cuántos ejemplares se mandaron, cuántas puertas se tocaron, todo eso con el GPS. Se lleva una bitácora completa. Exacto, y que todo eso se lleve, porque tienes que, no solamente que estás pagando por el servicio, pero tienes que asegurarte que el trabajo se está haciendo. Y que sea efectivo. Y sea efectivo. Muchas gracias. Siempre me gusta. Gracias, que no sea la última vez, porque siempre es la persona de la que más sabe de política, el señor Emiliano Antúnez. Bueno, gracias.